Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Emanuel Bejarano y soy estudiante de Ciencias Políticas. El caso elegido para este ejercicio discursivo fue el número 1. Este indica que el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia. Dentro de las medidas que tomó, incluyó la suspensión de 2, actividad judicial a nivel general, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud. De acuerdo con esto, todas las acciones y medios de control que garantizan el acceso a la justicia están suspendidos, incluyendo las relacionadas con el control de constitucionalidad, limitando así el derecho humano y fundamental al acceso a la justicia. Ahora bien, para desarrollar una solución suficiente y amplia, en primer lugar, deseo conceptualizar qué es un estado de excepción. Esto, según el capítulo 6 de nuestra Constitución, consagra que las prerrogativas que regulan la figura de los estados de excepción, específicamente entre los artículos 212 a 215, en los que establece cuáles son los tipos de estado de excepción en Colombia y que ostenta el poder de decretarlos. De igual manera, dicha figura se encuentra reglamentada en la Ley 137 de 1994 o Ley Estatutaria de los Estados de Excepción en Colombia. Y resulta pertinente agregar puntualmente la Constitución Política consagra 3 estados de excepción: guerra exterior, conmoción interna y emergencia. El propósito es el de distinguir los escenarios de la normalidad y de la anormalidad, dando respuesta al ordenamiento que puede ofrecerse a una situación de anormalidad estatal, aunque su naturaleza, estructura y limitaciones revistan una particular que se explica por el fenómeno que atente contra la estabilidad del Estado. En segundo lugar, conceptualizar el estado de emergencia, estado de excepción que otorga gran poder al órgano ejecutivo en cabeza del presidente, puesto que es el jefe de gobierno quien detenta la facultad de establecerlos y legislar sobre los mismos, generando enorme desequilibrio y poniendo en riesgo el principio de separación de poderes a raíz de las grandes facultades legislativas asumidas por el gobierno nacional. Teniendo en cuenta que el Estado de Derecho debe velar por el interés común y la legalidad del ordenamiento jurídico vigente, un estado de emergencia atenta con ello, pone en riesgo los intereses, fines estatales y representación democrática. En consonancia con lo anterior, se pretende además indicar muy rápidamente cuál es el refuerzo jurídico que argumenta el estado de emergencia. Por COVID-19, este se da 3 decretos producidos a raíz de la emergencia social y actual, y a la declaratoria de estado de emergencia social producida a raíz de la expansión del COVID-19. Recordemos que, sin lugar a dudas, un estado de emergencia representa en cualquier parte del mundo una situación de anormalidad preocupante, puesto que no es que se vive o evidencia de forma cotidiana, por lo que involucra medidas extraordinarias que se toman durante periodos de disturbios o de emergencias sociales ecológicas, que a juicio del gobierno casi siempre dejan consecuencias graves en el ámbito económico, político, social y cultural. Artículo 212 a 215 de la Constitución Política. El estado de emergencia económica, social y ecológica o de grave calamidad pública. El artículo 215 de la Constitución Política establece que el presidente, con la firma de todos sus ministros, podrá declarar el estado de emergencia. La finalidad de esta declaratoria
es 3. Conjurar la crisis en alguna de las modalidades establecidas en el artículo mencionado y contener sus posibles efectos hasta restaurar la situación normal de la situación. La declaratoria de emergencia se podrá dar hasta por periodos de 30 días, que en cada caso sumados no podrán exceder de 90. En el año calendario, en este estado de emergencia, el Congreso de la República puede reunirse con un lapso de 30 días, prorrogables por acuerdo de las dos cámaras, para examinar el informe dado por el gobierno respecto de las causas que dieron origen al estado de emergencia y a las medidas adoptadas, y podrá pronunciarse sobre la convivencia y la oportunidad de estas. Asimismo, durante el año siguiente a la declaratoria podrá derogar, modificar o adicionar los decretos de emergencia. Otro aspecto importante es estado de emergencia, que es que el gobierno debe enviarle a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los estados legislativos que dicte, con la finalidad de que analice su constitucionalidad. Como se observa, el gobierno cuenta con amplias facultades durante la declaratoria. En cualquiera de los estados de excepción se estableció un amplio control sobre los decretos legislativos durante estos, teniendo en cuenta además que nos encontramos en un estado social de derecho donde prima la protección de los derechos fundamentales de sus habitantes. Siendo así, entonces surge la pregunta sobre el uso del Poder Judicial. Frente a la situación del estado de emergencia, según ello, en el artículo 215, en compañía de algunos decretos, señalan que el presupuesto que se ocupa de reglamentar los asuntos pertenecientes a la salud pública y a la economía a nivel nacional, priorizando la cobertura del derecho a la salud, para no ver gran medida la muerte inminente de la población. Un presupuesto valorativo que se ocupa de analizar las estrategias de prevención, mitigación y restricciones adoptadas para hacer frente al virus. Analiza además la afectación del empleo, las falencias y los puntos fuertes del Sistema Nacional de Salud y las incalculables pérdidas. Finalmente, un presupuesto justificativo donde el gobierno se ocupa de adecuar la declaratoria del estado de excepción a presupuestos normativas, exponiendo las razones y motivos que obligan a adoptar medidas de rango legislativo, en aras de contrarrestar las graves e imprevistas consecuencias derivadas de la propagación del nuevo coronavirus, COVID-19. El artículo 215 de la Constitución Política de Colombia dispone de un test que contiene los requisitos materiales y sustantivos que resultan menester cumplir para proceder con la declaratoria de un estado de emergencia. Requisitos se reducen al cumplimiento del presupuesto fático, compuesto de 3 juicios: juicio de realidad, de identidad, de sobrevivencia, y del presupuesto valorativo que reduce al juicio de necesidad. La presente resolución fue expedida por el Ministerio de Protección Social, facultada por el artículo 2 de la Constitución Política, con el objetivo primordial de proteger a todas las personas residentes en Colombia y garantizar el derecho fundamental de la salud. Por eso en esta dictaron las medidas para hacer frente al virus. En Colombia, la Constitución Política, en su artículo 49, establece que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. Y asimismo, el artículo 95 de la Carta Magna Nacional, en su redacción, incluye el principio básico para poder hacer un efectivo goce de este derecho fundamental, y es de solidaridad
para prevenir y evitar todo peligro o situación que vulnere o ponga en eminente riesgo la salud de la población, respondiendo además a toda acción humanitaria, teniendo a garantizarlo y protegerlo. En lo anterior se observa que gran parte las normas decretadas durante el estado de excepción generado por la pandemia del COVID-19 iban dirigidos a salvaguardar el bienestar general, que es un fin básico del Estado Social de Derecho. Bibliografía: Cifuentes, Eduardo, 2002, Los estados de excepción constitucional en Colombia. Se declara la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, considerando que pese a las medidas adoptadas anteriormente para contener el contagio del COVID-19. Estado de emergencia en todo el país, decreto 417 del 2020 a abril de 2020. República de Colombia, Gobierno Nacional, decretó 538 del 12 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud en el marco de estado de emergencia económica, social y ecológica. Muchas gracias.